¿Cómo están, jóvenes? Bien, vamos a continuar con la clase. La clase de hoy corresponde al tema de polígonos, ¿sí? En este caso podemos notar aquí en los gráficos, aquí tenemos a la izquierda un gráfico de un polígono, por ejemplo, que está formado por una madera, ¿sí? En este caso, esta forma que tiene, como pueden observar, viene a ser uno de seis, tiene 6 lados, ¿no? Y acá tenemos a la derecha otra es una construcción, es el Pentágono, ¿sí? Por ejemplo, en el de Estados Unidos, este es el Pentágono, tiene la forma justamente en la parte interna otro pentágono de menor tamaño y tiene otras figuras que conforman a él, ¿no? Que vienen a ser de 4 lados. Y así, estas figuras corresponden a los polígonos, que pueden ser de más lados también. Y entonces el día de hoy vamos a ver el tema exactamente de él, ¿no? En qué consiste el polígono y algunas definiciones. Como por ejemplo, tenemos el siguiente gráfico. El polígono va a ser aquella figura que se forma a partir de 3 o más puntos que no sean colineales y estos van a ser unidos mediante segmentos de recta. Estos segmentos de recta no van a ser consecutivos, o mejor dicho, no van a estar ubicados en una línea recta, ¿sí? Precisamente lo que vamos a hacer es unir los puntos, como pueden observar en el gráfico. Por ejemplo, el punto 1 se unió con el punto 2 mediante un segmento, y luego con el punto 3, luego con el punto 4 y así sucesivamente, ¿no? De tal modo que ninguno de esos segmentos estén en una sola línea recta, o no sean consecutivos formando una línea recta, sino están de forma discontinua, ¿no? Bien, este viene a ser entonces un polígono. Si yo sigo continuando con los segmentos y cierro la figura, entonces tenemos un polígono. Y esos puntos justamente lo que llamamos son los vértices. Y los segmentos van a ser los llamados lados del polígono, ¿sí? En este caso vamos a tener en cuenta eso, de esa forma. Por ejemplo, aquí lo que estamos marcando son los ángulos, básicamente, ¿sí? En términos estrictos, este sería un ángulo, el también sería el ángulo, este no sería porque recuerda que el ángulo geométrico es de 0 a 180 y este no sería correcto, ¿no? Entonces sería este ángulo de acá. Y luego tenemos este ángulo y así sucesivamente. Eso vienen a ser los ángulos del polígono. En este caso, como dije hace un momento, los puntos P1, P2 y así son justamente los llamados vértices del polígono, y los segmentos, recuerda, van a ser los lados. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Bien, luego tenemos aquí, recuerden, los segmentos que van uno a continuación del otro son lados consecutivos. Dos lados consecutivos determinan al ángulo, el cual había comentado, ¿sí? Y la suma de esos segmentos que están de forma continuada determinan lo que llamamos el perímetro. Una observación es que la cantidad de puntos que tienes o de vértices va a ser igual a la cantidad de segmentos, en este caso, los lados. Por eso que hay una observación o propiedad que debemos tener en cuenta. Ahí está. El número de lados es igual al número de vértices. ¿Bien? Eso es lo que vamos a tener en cuenta para los polígonos. Vamos a colocar algunas definiciones con respecto a algunas líneas que van a trazarse en un polígono, como por ejemplo la diagonal y también la diagonal media. En este caso la diagonal, recuerda, va a ser un segmento que une un vértice con otro vértice que no esté al costado de este, ¿sí? En otras palabras, en vértices que no sean consecutivos. Esa es una diagonal. Y la diagonal media es cuando se une del punto medio de un lado hacia otro punto medio de otro lado, que puede ser al costado o puede no ser al costado de este lado que uno elige. Por ejemplo, aquí tenemos un polígono, observen el gráfico, y observen la línea que se va a trazar de este vértice hacia unos dos vértices que se elijan cualquiera, que no sea el que está a su costado ni al otro costado. Puede ser cualquiera de estos tres que quedan, ¿sí? Por ejemplo, este sería uno de ellos, una diagonal. Él sería otra diagonal. Esas son las diagonales, por ejemplo. Ahora, ¿qué es una diagonal media? Esto es diagonal, por si acaso. La que está de color rojo es la diagonal, ¿sí? Ahí está. ¿Qué es la diagonal media? Para la diagonal media, recuerda ubicar el punto medio en un lado y luego punto medio en otro lado. Por ejemplo, aquí lo he dividido en dos partes. Aquí hay un punto, que es la mitad. Luego, en el otro lado, aquí va a haber otro punto, que es la mitad. Y vamos a unirlo. Ahí está. Listo. La línea que está de color azul representa la diagonal media, ¿sí? No te olvides, diagonal media. Punto medio en este lado
punto medio en este lado también. Muy bien, entonces ya sabemos que es una diagonal. Veamos ahora tipos de polígonos. En primer lugar, el polígono convexo. Una manera de identificar el polígono convexo puede ser mediante sus lados, mediante sus ángulos también podría ser. Por ejemplo, aquí tenemos dos gráficos correspondientes al polígono convexo. Aquí, por ejemplo, es un polígono de 5 lados y aquí es uno de 6 lados. Una manera puede ser así. Tienes una recta en uno de los lados y si la figura o el polígono queda hacia un mismo lado, es convexo. Otra, si trazas una recta y esa solamente corta en 2 puntos, se llama también convexo. ¿Sí? Entonces, esa es una forma de identificar a los polígonos convexos. Y aquí podemos mencionar algo con respecto justamente a los polígonos convexos. Los ángulos asociados. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos un polígono donde alfa 1, alfa 2, 3 y así sucesivamente representan las medidas de los ángulos internos. Mientras que el que está a su costado de alfa 1, o sea, teta 1, al costado de alfa 2, o sea, teta 2, representa los ángulos externos. Entonces, alfa 1, ángulo interno. Alfa 2, ángulo externo. Y así en cada vértice vamos a tener un alfa 1, o perdón, un alfa 2, un teta 2, un alfa 3, un teta 3, cumpliéndose una relación entre los ángulos internos y los ángulos externos también. Como te darás cuenta, aquí observamos, dice la suma de medidas de los ángulos internos. Si tú sumas todos los ángulos internos de este polígono convexo, esta te da una formulita. Es 180 por n-2. Si tú sumas los ángulos externos, solamente los ángulos externos, hay otra formulita. La suma de sus ángulos externos es 360. Profe, ¿n qué significa? Recuerda, n va a representar el número de lados. No te olvides, número de lados. Ahora, ¿qué es un polígono cóncavo? O también llamado no convexo. ¿Sí? En el caso del polígono no convexo, es aquella figura, por ejemplo, ahí está. Si tú tienes una recta que cruza la figura y esta corta en más de dos lados, llamamos polígono no convexo o cóncavo, ¿sí? Cualquiera de las dos maneras. Esa es una forma de identificarlo. Ahora, veamos en este caso algunas propiedades con respecto a los polígonos. Listo, teoremas. En primer lugar, la suma de ángulos internos, que ya lo mencioné, 180 por n-2. En segundo lugar, la suma de ángulos externos, que ya se mencionó, 360. Lo que se está agregando aquí es las diagonales. Número total de diagonales, dice, es n por n-3 sobre 2. Número de diagonales, o en este caso, diagonales solamente trazados de un vértice, uno solo, n-3. El número de diagonales medias, ya sabes que es diagonal media, ¿recuerdas? N por n-2, perdón, n por n-1 sobre 2. Y la última es número de diagonales trazados desde una cantidad de vértices. ¿Qué significa eso? A diferencia de la propiedad 3, que era el total de diagonales, que es cuando usas todos los vértices que puedas, en la número 6 es cuando yo utilizo una cierta cantidad de vértices. Ya no utilizo todas, una cierta cantidad de vértices. Esa va a ser la diferencia. Y por eso que aquí es n por b o v, siendo v la cantidad de vértices que vas a utilizar. Esa es la diferencia, ¿sí? Entonces esa es la fórmula que vamos a utilizar. Muy bien, esos son los tipos de polígonos convexos y no convexos y algunas propiedades. Veamos ahora rápidamente algunos tipos de polígonos más. El equiángulo, por ejemplo, recuerda que es un polígono equiángulo cuando sus lados, o perdón, sus ángulos son iguales. Puede ser convexo o no convexo. En este caso tenemos aquí a un convexo o a un no convexo y aquí un convexo. Entonces aquí estamos señalando que son polígonos equiángulos. Como ves, este lado de aquí es más grande que él. No importa, sí, no importa los lados, importa solo sus ángulos. En el caso del equilátero, ahí sí, solamente observamos los lados, que sean todos iguales. Y eso es lo que se observa en esta parte. Ahí está. En el caso del polígono regular es la combinación de los dos anteriores, pero solamente los convexos. O sea, el primer gráfico de aquí, este de acá, y con este de aquí. Es la combinación de ellos dos. Por eso dice, es aquel polígono convexo, equilátero y equiángulo a la vez, ¿sí? Y tenemos, por ejemplo, este gráfico. Todos los lados, como ves, son iguales. Todos los ángulos, como ves, también son iguales.
Y acá hay un detalle adicional. Este puntito O se llama centro del polígono. Y este ángulo que ustedes aprecian, ese se llama ángulo central. Y hay una característica que ahorita lo vamos a mencionar. Entonces, primero, recuerda, regular, lados todos iguales, ángulos todos iguales. Y tenemos el llamado centro del polígono, ¿sí? Y ese ángulo se llama ángulo central, no te olvides. En todo caso, aquí lo ponemos, ¿ves? Alfa ángulo central. ¿Hay una relación? Sí, hay una relación para calcular el ángulo interno y el ángulo llamado central. A ver, algunas observaciones aquí. Por ejemplo, dice un polígono regular o equiángulo. O sea, esta fórmula se puede usar para este polígono o para el polígono que está aquí. Dice, un ángulo interno, mira, 180 por n menos 2 entre n. Date cuenta de eso. Entre n. Eso es cuando quieres solamente uno, recuerda. Y cuando quieres solamente un externo es 360 entre n. ¿Sí? 360 entre n. No te olvides, cuando quieres un ángulo externo. El ángulo central, si ustedes observan bien, es la misma fórmula del ángulo externo. Entonces, coincide. Y este ángulo central es para polígono regular. ¿Sí? No te olvides, para polígono regular. A ver, veamos algunos ejercicios para que vayas teniendo en cuenta, pero primero los nombres de los polígonos, ¿sí? Los nombres, para que lo tengan en cuenta de una vez. Por ejemplo, el de 3 lados, triángulo, conocido. De 4, cuadrilátero, conocido. El de 6, por ejemplo, hexágono. El de 10, decágono. El de 9, nonágono o eneágono. Cualquiera de los nombres es válido, ¿sí? El de 20, icoságono. Profe, ¿y si yo tengo uno de 14? ¿Dónde está? Ah, ya. Aquel polígono que no esté en esta tablita, se menciona la cantidad de lados que tiene. Por ejemplo, si tienes 17, entonces 17 lados se dice polígono de 17 lados, nada más. Así se dice, así de simple. Si tiene 22, polígono de 22 lados. Nada más, ¿eh? Así de sencillo esto, no es muy complicado esta parte, ¿ya? Muy bien, a ver. Veamos entonces algunos ejercicios. Por ejemplo, dice aquí, calcula la suma de medidas de los ángulos interiores de un icoságono convexo. Icoságono. Recuerda, icoságono tiene 20 lados, ¿sí? Entonces veamos la resolución. El icoságono tiene 20 lados. La suma de ángulos internos es igual a ¿quién? Es igual a 180 por n menos 2. ¿Qué nos dice? Calcular la suma, ¿ves? Ahí está. Entonces, ¿qué hago? Reemplazo, ¿eh? Reemplazo. En vez de n, ¿qué pongo? 20. Entonces sería 20 menos 2, 18. Y 180 por 18 es 3240. Y esa es la solución. Sencillo. Solo recuerda la fórmula de la suma de ángulos internos. A ver, siguiente. Dice, dado un polígono de 23 lados, calcular su número de diagonales. Tienes el número de lados, que son 23, o sea, n vale 23. Y te piden el número de diagonales. ¿Cuál es la fórmula para hallar el número de diagonales? Claro, ¿no? Ahí está. Es n por n menos 3 sobre 2, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que reemplazar el 23 aquí en la formulita, ¿cierto? Entonces sería 23, 23 menos 3 sobre 2. Aquí ¿cuánto es? 20, ¿sí? Entre 2, 10. 23 por 10, 230. ¿230 qué cosa? Diagonales, ¿ves? Esa es la forma, ¿sí? Esa es la manera. Bien, como te das cuenta, son problemas en el cual estamos dando de forma escrita, no hay gráfico, ¿sí? Pero no todo es así. Veamos el siguiente ejercicio. Dice, graficar el pentágono ABCD, ¿sí? Pentágono ABCD, y calcule la medida del ángulo ADE, ¿sí? Entonces, mira, voy a hacer el dibujo para que veas por qué sale toda esta parte de aquí. Aquí observe el pentágono, medida del ángulo AD, ahí está. Ojo, regular, ¿ah? Todos los lados iguales, no te olvides, ¿sí? Todos los lados iguales, ¿sí? No te olvides. ¿Qué más? Dice AD, ADE, allá. Tengo que trazar una línea y ahí ubicamos lo que me piden, ¿sí? Acá. Listo, ¿ves? Entonces ya está la línea, aquí debe estar la pregunta. Ahí está, teta. Entonces piden ADE, le llamamos teta, ¿eh?
¿Qué más? ¿N cuánto vale? 5, ¿cierto? Ya, pero ¿qué me doy cuenta aquí? Mira, que este triangulito, ¿qué viene a ser? Un isósceles, ¿sí o no? Si los lados son iguales, ¿cómo deben ser sus ángulos? Iguales, ¿cierto? Entonces aquí debe ser θ. Y tú sabes que la suma de dos internos que te da un externo, ¿cierto? Entonces aquí debe ser 2θ. ¿Qué representa 2θ? Para el triangulito, ángulo exterior. Pero para el polígono también, ¿qué representa? Ángulo exterior, ¿cierto? También ángulo exterior. Entonces, tú vas a usar la fórmula o propiedad del ángulo exterior. Solamente de un ángulo exterior. ¿Cuál es esa formulita? 360 entre n, recuerda. Por eso es que aquí ustedes pueden ver el ángulo exterior es 2θ. 360 entre ¿cuánto? Entre 5. ¿Y eso cuánto da? 72. ¿Y entre 2 cuánto es? 36. ¿Eh? Y esa es la manera. ¿Eh? Muy bien. Esa es la forma de resolver esa parte, ¿no? Entonces, mira, aquí tenemos otros problemitas. Ahí está. Pregunta 4. Dice, si el número de diagonales de un polígono es 35, calcular la suma de sus ángulos interiores. Ajá, dice, el número de diagonales de un polígono es 35. O sea, ya te dicen cuántos o cuántas diagonales tiene y te piden la suma de ángulos internos. Este es dato y esta es tu pregunta. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Reemplazar el 35 en la fórmula? No. ¿Qué vas a hacer? Igualar. El 35 lo igualas con la fórmula, que es diferente. No reemplazas, igualas con la fórmula. Al igualar, este 2 multiplica y queda 70. 70 es igual a n por n menos 3 sobre 2. O perdón, el 70 es igual, sí, a n por n menos 3, nada más. Ahora, ¿qué haces? El 70 lo escribes como 10 por 7. ¿Por qué? Porque serían dos números que se diferencian entre ellas. Y de ahí continuamos. N vale 10. Luego, ¿qué hacemos? Reemplazamos en la formulita. Si n vale 10, entonces sería 180 por 10 menos 2, que si es 8. 180 por 8 es 1440. ¿Eh? Entonces, aquí, a diferencia del anterior, el 35 se igualaba con la fórmula del número de diagonales. Muy bien, aquí tenemos otra formulita, perdón, otro problemita, donde esto ya lo vamos a ir desarrollando en la clase, pero ahí lo tienes para que lo puedas ir intentando y ya en la clase lo podemos revisar con más detenimiento y les explico la solución. A ver, seguramente vamos a conseguir, ¿no? Aquí vamos a presentar otros dos ejercicios más. Ahí están, esos ejercicios también lo vamos a plantear en la clase, pero también lo puedes ir intentando desarrollar. Y vamos a seguramente coincidir también en nuestro resultado. Este gráfico es una pregunta para que dibujes, ten en cuenta la posición nada más. No es muy difícil, pero sí tienes que dibujarlo, ¿sí? Tienes que dibujarlo. Ahí está, ahí vamos a colocar la solución entonces también. Y dos ejercicios más. En esta parte sí podemos hacer varios ejercicios porque no hay muchos gráficos que digamos, pero sí es muy importante la ecuación. ¿Sí? Entonces ahí tenemos dos problemitas más. Y tenemos lo final, ¿no? En este caso que viene a ser tus ejercicios para que plantees en tu casito. Ahí está. Esos ejercicios lo vas a ir practicando, lo vas a ir presentando, ¿sí? Recuerda que luego vamos a tener una práctica también, ¿sí? Entonces ahí tienes algunos ejercicios para que lo intentes desarrollar y seguramente te van a salir todos, ¿no? Porque son muy similares a los que hemos hecho. Muy bien. Entonces, eso sería, en la clase lo planteamos todo lo demás, intenta y sigue practicando, ¿sí? Muy bien, entonces ahí nos quedamos, nos vemos en la clase.